El Señor Jesús, Dios encarnado. Es difícil entender en plenitud su unión hipostática, cómo Jesús es 100% Dios y 100% hombre, con una naturaleza divina y una naturaleza humana. Al estudiar estos aspectos surgen algunos interrogantes. En el día de hoy estaremos hablando de uno de ellos. ¿Pudo el Señor Jesús, como hombre, pecar? Hay dos posiciones alrededor de esta pregunta. Primera posición, los que creen en la impecabilidad de Jesús, es decir, que era imposible que el Señor pecara. La segunda posición es la pecabilidad, los que piensan que el Señor pudo haber pecado, pero no lo hizo. En el día de hoy tenemos dos invitados que expondrán su punto de vista. Escuchemos al profesor Lucas Alemán y al doctor Miguel Núñez. Bienvenidos, esto es Puntos de Vista. Jesús fue puesto a prueba, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. Jesús podía ser tentado y fue tentado, sin embargo, no podía pecar y no pecó. En teología se ha debatido este tema con dos frases en latín. La primera de ellas, posse non peccare, es decir, que es capaz de no pecar, se refiere a la pecabilidad de Jesús. En otras palabras, Jesús podría haber pecado, pero no lo hizo. Una parte minoritaria de eruditos cree esto hoy en día. En segundo lugar, non posse peccare, es decir, no es capaz de pecar, se refiere a la impecabilidad de Jesús. Es decir, Jesús era incapaz de pecar. La mayor parte de los evangélicos y teólogos en la actualidad lo entienden así, porque eso es justamente lo que la Escritura afirma. Jesús no pudo haber pecado porque Cristo es Dios y no puede pecar, como dice Santiago 1:13. Segundo, el plan de redención había fallado si Cristo pecaba. Y tercero, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, como dice Lucas 4:11, y no podría haber pecado. Sin embargo, es importante recalcar que a pesar de la impecabilidad de Jesús, sus tentaciones fueron auténticas, tal como lo son las nuestras. Esto nos anima porque sabemos que Él nos entiende, que se compadece completamente de nuestras experiencias y que así como el Espíritu Santo jugó un papel fundamental en su vida y ministerio, así está disponible para nosotros hoy como garantía de la redención triunfal futura. Esa pregunta resulta capciosa y para mucha gente incluso hasta de piedra de tropiezo. Y la razón es la siguiente. Si nosotros decimos, por ejemplo, que Cristo no podía pecar, entonces algunos objetarán y dirán, bueno, pues entonces sus tentaciones no fueron verdaderas tentaciones. Si nosotros decimos, por otro lado, que Jesús podía pecar, entonces alguien podía objetar y decir, bueno, pues entonces si él podía pecar, no era Dios, porque Dios no puede pecar. Pero nosotros no podemos olvidar que el personaje Jesús encarnado, y aún Jesús hoy, es un personaje que encierra cierto misterio para la mente humana. Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. Entonces, por un lado, la humanidad de Jesús podía ser tentada, y en ese sentido pudiéramos responder que Cristo en su humanidad pudo haber pecado y por tanto las tentaciones fueron reales. De hecho, el libro de Hebreos nos dice que Cristo fue tentado de la misma manera que nosotros somos tentados en todo, dice el autor de Hebreos. De manera que no podemos negar eso que la misma Biblia afirma. Y ciertamente una tentación sin la posibilidad de poder violar la ley no es una verdadera tentación. Esa es la humanidad de Jesús. Pero también Jesús era 100% Dios. Y tenemos que decir entonces que en su divinidad Jesús no podía pecar. Pero ambas cosas estuvieron ahí presentes. Los teólogos se han debatido, los teólogos se han dividido incluso en cuanto a esta posibilidad. Y yo recuerdo cuando yo tuve que ser examinado para mi ordenación pastoral, se me hizo la pregunta y yo di una respuesta similar a lo que estoy diciendo, pero di también una ilustración. Y decía que si nosotros tomamos, por ejemplo, a un padre de buen corazón, en el sentido en que nosotros entendemos la bondad humanamente hablando, y le ponemos una pistola en la mano y le preguntamos si él pudiera matar a su hijo,
pues obviamente él podría, en el sentido de que lo único que él tendría que hacer es apretar el gatillo y ahí estaría su hijo muerto. O sea que la habilidad de ese padre estaría ahí para matar al hijo. Pero en el corazón bueno de ese padre hay otro freno que le imposibilita al padre hacer lo que él potencialmente podría hacer. Por tanto, él podría hacerlo en términos físicos, por así decirlo, pero él no lo haría en términos morales porque hay algo más en él que le impide hacer lo que él podría hacer. De esa misma manera, entonces yo creo que sería la mejor forma de ilustrar lo que Cristo pudo y no pudo haber hecho. Él pudo haber pecado porque las tentaciones fueron reales, pero como él también era 100% Dios, la divinidad presente en él le impediría que él pudiera pecar. Una vez más, nosotros no podemos entender completamente la existencia de esas dos cosas en una sola persona, pero Cristo no fue cualquier persona, fue una persona muy singular. Y yo creo que esa es la mejor forma de nosotros poder solucionar algo que tiene cientos de años siendo discutido. Una vez más, tenemos que regresar a la Biblia y tratar de montar nuestros argumentos a partir de la revelación que tenemos. Y ciertamente al llegar a la gloria habrá cosas que entenderemos mucho mejor que lo que hoy estamos entendiendo. Pero siempre y cuando nosotros mantengamos la idea de que en Cristo existieron dos humanidades, la divina y la humana, sin ser confundidas, que eso es algo que los credos insisten, de no había confusión de esas dos naturalezas, y tampoco hubo una división, sino que estaban unidas permanentemente hasta el punto que hoy mismo Él existe todavía con esas mismas dos naturalezas, su naturaleza hoy glorificada. Recuerda que la Biblia es nuestro manual de fe y conducta, superior a la razón y a la lógica, y cada enseñanza debe ser sometida a los principios fundamentales que ella misma enseña. La Biblia es su propio intérprete. Déjanos tu comentario si tienes alguna pregunta y deseas que le demos respuesta. Bendiciones.